Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Como ya leyeron en el título de este video, el día de hoy vamos a resolver su guía para ingresar al nivel licenciatura, esto en la UNAM. Y como ustedes saben, el área uno se refiere a las ingenierías y a las físico-matemáticas. Y entonces son 10 preguntas de la materia de historia universal, pero que se encargan de evaluar todo nuestro conocimiento acerca de esta materia. Y entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la primera de las preguntas. Dice aquí, realizar un examen de la autenticidad del documento es una característica de la espacio, mientras que la búsqueda de causas y efectos es representativa de, y el inciso A dice revisión externa, explicación, inciso B, revisión interna, divulgación, el inciso C, explicación, revisión externa y finalmente la divulgación y la revisión interna. Y entonces aquí quiero hacer un paréntesis para decirles lo siguiente. Es una pregunta compleja, sobre todo porque se refiere a la metodología de la investigación, pero específicamente en la materia de historia universal. Y entonces recuerden de que en nuestro curso nosotros hicimos mención de la bibliografía que nosotros ocupamos para revisar el contenido de esta materia. El libro es Historia Universal de la Era de las Revoluciones al Mundo Globalizado. Y la autora es la maestra Gloria Delgado de Cantú. Y como les acabo de decir, nosotros tenemos que revisar específicamente lo que se refiere a la metodología de la investigación histórica. Y antes es muy importante observar lo que nos están preguntando. Aquí en el primer espacio se refiere a la autenticidad de un documento. Recuerden de que en la historia existen tanto fuentes primarias como secundarias. Y aquí se refiere sobre todo a revisar las fuentes que nosotros consultamos al momento de realizar la investigación en lo que respecta a su autenticidad. Entonces aquí nos vamos a centrar en ello y del otro lado están las causas y los efectos. Nosotros sabemos de que el método científico nos lleva a identificar las causas, pero también los efectos de determinado hecho histórico. Entonces, aquí se trata de ello, ¿cierto, no? Y nosotros tenemos que determinar cuál es el inciso que nos permite a nosotros ah, eh, completar estos espacios en blanco. Y como les acabo de decir, pues esto lo vamos a hacer con ayuda de nuestra bibliografía, específicamente en lo que se refiere a la metodología de la investigación. Y entonces el primer apartado tiene que ver con las fuentes y lo segundo tiene que ver con la conclusión como es a lo que llegamos al realizar nuestra investigación. Y entonces, ustedes saben de que lo primero que ocurre en una investigación es la selección del tema. Es decir, a nosotros como historiadores nos tiene que interesar algo de manera particular de esta materia. Y entonces, posteriormente, inician todos los pasos. Entonces, aquí en el primer texto dice lo siguiente, selección del tema de investigación. El proceso de investigación en historia no difiere en lo general del que se sigue en todas las ciencias, sobre todo en las que estudian el fenómeno humano. Nosotros ya dijimos de que la ciencia, de que la historia es una ciencia social. Y entonces al momento de que abordamos un hecho histórico, pues este no es muy diferente de como lo haríamos con las otras ciencias. Dígase la antropología, la paleontología, y dice más adelante, por tanto, la secuencia de los pasos sigue un orden establecido por la metodología de investigación. El primer paso consiste en elegir un tema relacionado con los diversos fenómenos que estudia la historia, basándose en una observación preliminar destinada a obtener la mayor información posible sobre el tema seleccionado mediante la lectura
de las más recientes investigaciones realizadas al respecto. Y entonces lo primero que tiene que suceder es un interés del investigador, un interés de nosotros como historiadores, y posteriormente tenemos que seguir estos pasos. Primero seleccionamos el tema y posteriormente lo planteamos. Aquí lo más recomendable es de que se plantee a manera de pregunta, que es lo que nos interesa conocer con respecto a un tema. Se plantea a manera de pregunta, aunque no necesariamente tiene que ser una pregunta, pero lo más recomendable es que sea de esta manera para que nuestra hipótesis intente darle una respuesta a esta pregunta. Y entonces, una vez que ya tenemos el tema, planteamos el problema a manera de pregunta y continuamos con los siguientes pasos. Aquí en el planteamiento del problema nos están haciendo que observemos que tienen que haber distintos criterios, ¿cierto? ¿No? El criterio de relevancia se refiere a que la investigación tiene que ser pertinente. Como nosotros acabamos de leer, pues si algo se acaba de descubrir, pues a lo mejor nosotros queremos ahondar en esa temática, o incluso también queremos desmentir lo que se acaba de publicar. Nosotros decimos, tenemos esta otra información que difiere mucho de lo que se acaba de descubrir. Y entonces ahí nosotros tenemos una relevancia científica. Nuestro interés como investigadores de la historia es genuina, y tenemos que tomar en cuenta este punto, pero también asimismo el criterio de viabilidad. Cuando nosotros nos proponemos investigar algo, de entrada tenemos que tener el tiempo suficiente, pero también el conocimiento que nos permita a nosotros resolver esa duda en cuanto a los recursos humanos que contamos, pero también en los materiales. Y se trata de tener tiempo disponible, así como recursos materiales disponibles, como computadora, impresora, fotocopiadora. El criterio de originalidad, pues se trata de no repetir lo que ya se dijo cientos de veces. Se trata de que con nuestra investigación queremos encontrar algo nuevo y hacer una aportación personal. Además del interés personal, ya dijimos de que lo primero, pues es de que nosotros tenemos que tener un interés genuino por conocer aquello que vamos a investigar. Y entonces, una vez que ya tenemos todo esto, podemos formular la hipótesis. Recuerden de que la hipótesis es una posible respuesta a la pregunta que nos planteamos ahí en, eh, en el planteamiento del problema. Entonces se trata de formular una posible respuesta. Y una vez que ya tenemos ello, comienza la recolección de los datos. Observen cómo aquí hacen énfasis en las fuentes que nosotros vamos a consultar. Después de planteadas las hipótesis y una vez identificadas las variables, se inicia la fase de recolección de datos. En el método histórico es preciso inferir los hechos en estudio a través de la documentación disponible. Entonces las fuentes adquieren gran importancia, ya que aportan los datos esenciales para la comprobación de la hipótesis y en consecuencia para la solución del problema de investigación. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con la selección de las fuentes? Asegurarnos que sean auténticas. Observen de que la pregunta se refiere a ello, ¿cierto o no? Un examen de la autenticidad del documento se refiere a que tiene que ser una fuente auténtica para que precisamente nuestra investigación no sea errónea y se acerque lo más posible a la objetividad y a la realidad. Y entonces, para evitar de que la fuente sea incorrecta, nos tenemos que hacer cargo de lo que viene más adelante aquí en nuestro documento. Dice, selección de las fuentes. Este paso es de vital importancia,
pues de él depende todo el proceso de investigación. El historiador aborda el estudio de un objeto intangible, de un momento del acontecer humano que ha quedado en el pasado y al que solo puede acceder mediante la consulta de los documentos que lo registraron. Por ello, la investigación histórica requiere de manera indispensable de la utilización de fuentes para obtener la información que su objeto de estudio requiere. La selección de tales fuentes estará en función del tema a investigar, lo cual implica, en primer lugar, identificar el tipo de fuente correspondiente al objeto de estudio dentro de la clasificación descrita en el apartado 3 de este capítulo. Enseguida, el historiador realiza el acopio de documentos relacionados con el tema, acudiendo a los diversos medios, archivos, bibliotecas, hemerotecas, bibliotecas, registros arqueológicos, entrevistas, etcétera, que le proporcionarán la información requerida con la finalidad de proceder luego a la selección definitiva de las fuentes que mejor se ajusten a los propósitos de su investigación. Y entonces observen cómo continuamos con este paso. Se trata de que los investigadores se aseguren de la autenticidad del documento para no errar al momento de realizar su investigación. Ese es el objetivo. Entonces vamos a revisar cuál es el inciso que responde de manera correcta. Dice, la obtención de los datos históricos en forma directa o con ayuda de las ciencias relacionadas es apenas el primer paso en el trabajo de investigación. El siguiente paso será el análisis, mediante el cual se verifica la autenticidad de las fuentes. Se interpretan los datos para conocer la relación entre ellos y su contrastación con las hipótesis de trabajo para llegar finalmente a la solución del problema planteado y a la comprensión integral del fenómeno histórico en estudio. Y entonces, si se dan cuenta, en la pregunta están incluso utilizando las mismas preguntas. Se trata de que mediante esta verificación de la autenticidad de los fuentes, los historiadores interpretan los datos precisamente para conocer la relación entre ellos y su contrastación con las hipótesis para llegar finalmente a la solución del problema planteado. Entonces dice aquí, verificación de las fuentes. Todas las fuentes deben someterse a un proceso de verificación, entonces, para asegurar la autenticidad y la veracidad de los documentos o objetos materiales que pretendan utilizarse como fuente. Para ello se debe recurrir a la ayuda de expertos y de los medios técnicos adecuados. Los primeros pasos de ese proceso consisten en conocer la fecha y el lugar de creación de las fuentes, pero sobre todo identificar las características personales de su autor o autores. También debe verificarse la autoría, sus principios ideológicos, clase social, religión, el pueblo al que pertenece y todo lo que pueda ser útil al historiador para conocer la intención y el grado de veracidad de las fuentes, puesto que cada autor refleja en sus escritos consciente o inconscientemente el contexto social y cultural en el que se encuentra inmerso. Y entonces por eso es de que realizamos esta verificación de las fuentes para asegurarnos de que los datos ahí son correctos y no caer en falsedades. Y entonces, si se dan cuenta, en este proceso nosotros realizamos una revisión externa de la autenticidad de los documentos. Es lo mismo a lo que nos dijeron la verificación de las fuentes. Y posteriormente dice, mientras que la búsqueda de causas y efectos es representativa. Nosotros ya dijimos de que cuando planteamos el problema, lo hacemos mediante una pregunta de investigación. Posteriormente, realizamos el planteamiento, perdónenme, realizamos la hipótesis, que es una posible respuesta a este planteamiento, y posteriormente viene la recopilación de las fuentes, y ahí ya dijimos de que tenemos que hacer una verificación exhaustiva de las fuentes para asegurarnos de que los datos ahí son correctos
Y una vez de que realizamos esto, pues procedemos precisamente a realizar nuestra investigación y ya una vez que realizamos nuestra investigación, observen cómo lo que viene más adelante es precisamente la explicación. Dice síntesis y conclusiones. La síntesis constituye la fase final del proceso de investigación. Ocurre cuando se llega a tener una visión totalizadora del hecho histórico, con pleno conocimiento de sus componentes y relaciones internas y principalmente con la explicación obtenida. Entonces nosotros ya obtuvimos las causas precisamente que llevaron a determinado fenómeno histórico, así como sus consecuencias. Eso es lo que hacemos en la explicación. Entonces, esto quiere decir que al llegar a la síntesis final, el investigador podrá responder de la manera más completa y profunda posible a las preguntas que planteó al formular el problema, de acuerdo con el tipo de explicación histórica propuesta. Y entonces nosotros tenemos que dar una explicación de este tipo, planteando las causas, pero también los efectos. De eso se trata la explicación histórica propuesta. Así, el investigador llegará a la obtención de un conocimiento objetivo de los hechos. Al final, de eso se trata. Por eso es de que procedemos a paso a paso para que nuestra investigación, además de ser original, de ser impersonal, también sea objetiva, es decir, agregue algo nuevo, pero de una manera objetiva a periodos y cambios históricos y de sus tendencias o constantes generales. Y entonces nos queda claro de que ya en la síntesis o las conclusiones está la explicación al planteamiento del problema. Y si se dan cuenta, esto lo encontramos en el inciso A. Entonces, por todo lo que acabamos de decir, es el inciso A el que responde de manera correcta a la pregunta 101. Desde el principio les dije de que era una pregunta compleja, sobre todo porque, como ustedes lo acaban de observar, se trata más bien de una pregunta de la metodología de la investigación en la historia. Y entonces nosotros tenemos que asegurarnos y verificar la autenticidad de las fuentes. Y esto lo hacemos con una revisión externa. Y posteriormente ya al finalizar nuestro trabajo, lo que hacemos es la explicación, es decir, explicamos el planteamiento del problema, atendiendo a las causas y los efectos del hecho histórico que acabamos de analizar. Entonces recuerden de que en el curso nosotros lo primero que hicimos fue recomendar esta bibliografía, pero también para los que ven este video en YouTube, lo que voy a hacer es dejarles este libro ahí en Drive para que lo puedan descargar y lo puedan consultar cuantas veces lo crean necesario. Entonces, sin más, vamos a continuar con las preguntas que están más abajo. Dice aquí, las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX consolidaron al capitalismo porque, entonces, recuerden de que las revoluciones burguesas son la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y entonces se trató de contrarrestar la monarquía para en su lugar colocar a la república como forma de gobierno, pero también en materia económica hacer que el Estado no intervenga en materia económica. Por todo ello se fortaleció al liberalismo económico. Recuerden de que Adam Smith, David Ricardo, Roberto Malthus, pues estamos hablando de que forman parte de el movimiento intelectual conocido como la Ilustración, porque fueron ellos los que plantearon el liberalismo económico y esto aunado a la revolución industrial permitió que el capitalismo se consolidara. A finales del siglo XIX pues incluso se va a convertir en un imperialismo. Este es el inciso que responde de manera correcta a la pregunta que nos acaban de hacer. Dice la 103. Identifica en el orden respectivo los nombres de los creadores del socialismo utópico, el socialismo científico y el anarquismo. Ustedes saben de que el socialismo utópico surgió en Francia.
Posteriormente, el socialismo científico fue el que postuló Carlos Marx junto a Federico Engels, y finalmente el anarquismo surgió en los países más atrasados económicamente allá en Europa. Me refiero a Rusia, a España y a Italia. Al final se trataba de proteger a la pequeña propiedad, y nos están diciendo de que los ordenemos aquí en este orden. Cuando nosotros vemos de que Federico Engels lo tenemos que relacionar con el socialismo utópico, ahí hay un primer error. Federico Engels es del socialismo científico y no del socialismo utópico. En el caso de Fernand Braudel, ustedes saben de qué se trata de uno de los autores de la escuela de los anales, y no tiene nada que ver con el socialismo utópico. Por lo tanto, lo eliminamos como opción de respuesta correcta. En el caso de Louis Blanc, ustedes saben de que él sí pertenece a el socialismo utópico francés junto a Saint-Simon, pero también junto a Charles Fourier. En el caso de Karl Marx, pues es uno de los principales postulantes del socialismo científico, y finalmente con Mikhail Bakunin es uno de los postulantes del anarquismo. Por lo tanto, es el inciso C el que responde de manera correcta a la pregunta que nos están haciendo. Entonces, este es el inciso que responde de manera correcta, y nosotros podemos eliminar los otros incisos. Entonces, en el caso de Louis Fourier, sabemos de que es Charles Fourier y no lo que nos están diciendo aquí. Y bueno, ya respondimos a esta pregunta. Voy a borrar todo lo que anoté, y vamos a continuar con lo que está más adelante en nuestro documento. La pregunta 104 dice lo siguiente: las acciones de espacio para unificar los reinos germanos dio como resultado el segundo imperio alemán en el siglo XIX. Ustedes saben de que también se le conoce como el canciller de hierro, porque robusteció a las tropas alemanas, y esto permitió de que Alemania se unificara para el año de 1871, con lo que se fundó el segundo imperio alemán. Me refiero a Otto von Bismarck, también conocido como el canciller de hierro. Dice más abajo en nuestro documento: entonces, acuerdos que se firman para dar fin a la Primera Guerra Mundial. Y al principio nos dicen el tratado de Saint-Germain. Ustedes saben de que este tratado se firmó entre los países vencedores y Austria. Al final se trató de dividir al imperio austrohúngaro. Anotemos aquí Austria, y se trató de que no se le permitiera realizar una alianza con Alemania. Y en el caso del Tratado de Versalles, fue el que puso fin a la guerra con Alemania. Fue este tratado el que se firmó con los alemanes, Alemania. Y con todo lo dicho anteriormente, pues no nos queda la menor duda de que es el inciso A el que responde de manera correcta a la pregunta que nos están haciendo. Vamos a determinar que es de esta manera. Voy a borrar todo lo que anoté, y vamos a continuar con la pregunta 106. Dice aquí: una característica del nacional socialismo en Alemania es... Al final se trata de lo que postuló Adolfo Hitler allá en Alemania cuando arribó al poder. Anotemos aquí Adolfo Hitler como líder del partido nazi, y que llegó al poder en Alemania en 1933. Y al final ustedes saben de que él lo que hizo fue militarizar a Alemania para llevar a que expandiera sus fronteras. El discurso de Adolfo Hitler fue estar en contra de los judíos, y con ello decirse de que eran la raza más cultural de todo el mundo, y que por lo tanto lo tenían que dominar. Ese fue el discurso de Adolfo Hitler, y fue lo que hizo que avanzara sobre Austria, sobre Checoslovaquia y finalmente sobre Polonia, lo que inicia con la Segunda Guerra Mundial. Una vez dicho lo anterior, vamos a continuar con la pregunta 107. La división del mundo en bloques, la formación de la ONU
así como la formación de asociaciones de cooperación económica internacionales fueron resultado de, ustedes saben de que la ONU surge en el año de 1945. La Conferencia de San Francisco es un antecedente para que surgiera esta organización mundial, pero también tiene a sus organismos especializados. Uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional. También tenemos aquí el Banco Mundial. Anotemos de este lado. Banco Mundial. Y al final se trata de estas organizaciones económicas que lo que hacen es promover al neoliberalismo, pero también a la globalización en la actualidad. Y la división del mundo en dos bloques, al final se trató del bloque capitalista, y del otro lado el bloque socialista. Ustedes saben de que estaban comandados cada uno de manera respectiva por Estados Unidos y por la URSS. Y esto ocurrió precisamente cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Recuerden de que la Segunda Guerra Mundial va de 1939 y termina en 1945. Por lo tanto, es el inciso D el que responde de manera correcta a la pregunta que nos están haciendo. Entonces vamos a determinar qué es de esta manera. Voy a borrar todo lo que anoté y entonces vamos a continuar con lo que está más adelante en nuestro documento. Entonces dice más adelante, alianzas militares con fines defensivos que se formaron como consecuencia de la rivalidad entre los dos bloques de poder durante la Guerra Fría. Ustedes saben de que durante esta guerra ah, eh, ambos bloques tuvieron su estrategia económica, pero también tuvieron su estrategia política y tuvieron su estrategia militar. Y en cuanto a esta última, pues estamos hablando de que el bloque capitalista se organizó por medio de la OTAN. Anotemos aquí capitalista. Fue la OTAN la que logró convencer a estos países, ¿cierto o no? Entonces la OTAN fue la que comandaron el bloque capitalista, y del otro lado el bloque socialista organizó lo que se conoció en su momento como el Pacto de Varsovia. Socialista, ¿cierto o no? Socialista. Anotemos de este lado el Pacto de Varsovia. Y por todo lo que hemos dicho hasta este momento, es el inciso D el que responde de manera correcta a la pregunta que nos están haciendo. Vamos a determinar qué es de esta manera. Entonces voy a borrar todo lo que anoté y vamos a continuar con la pregunta que está más abajo. Denme un segundo para borrar. Y entonces dice la pregunta 108. La revolución comunista en China, el bloqueo terrestre a Berlín, la guerra de Corea y la crisis de los misiles son conflictos ocurridos durante la guerra. Todo lo que acabamos de mencionar, el mundo dividido en dos bloques. Por un lado, el capitalista defendido por los Estados Unidos, y del otro lado, el socialista comandado por la URSS. Es lo que se refiere a la Guerra Fría. Y al final, la Guerra Fría, ustedes saben de que va a durar del año de 1945 y hasta el año de 1991, cuando Boris Yeltsin da un golpe de Estado. Y todo lo que nos anotaron de este lado son hechos que ocurren en el mundo durante este lapso de tiempo. La revolución comunista en China va de 1945 y triunfa en 1949. La guerra de Corea inicia en 1950 y termina en el año de 1953. La crisis de los misiles en Cuba ocurre en el año de 1962. Y entonces, por todo lo que acabamos de decir, es el inciso B el que responde de manera correcta a la pregunta que nos están haciendo. Vamos a determinar qué es de esta manera. Una vez dicho lo anterior, voy a borrar todo lo que anoté y entonces vamos a continuar con las preguntas que están más abajo. Dice la número 110. Selecciona la opción que presenta de manera cronológica la desintegración del bloque comunista.
Entonces dice aquí el inciso A, llegada al poder de Boris Yeltsin, la aplicación de la perestroika rusa y la crisis de los misiles. Aquí ya detectamos un error. Primero fue la perestroika que ocurre en el año de 1985 y solo hasta el año de 1991 es que va a llegar precisamente Boris Yeltsin al poder. Por todo ello, no podemos utilizar al inciso A como opción de respuesta correcta. En el caso de la aplicación de reformas en la URSS, pues se refieren a la perestroika y al glasnost que ocurren en el año de 1985. Nos dicen la caída del muro de Berlín. Ustedes saben de que el muro cae en el año de 1989. Entonces, esta tiene pinta de ser la opción correcta. Y la creación de la comunidad de estados independientes. Cuando llega Boris Yeltsin al poder allá en la URSS, da un golpe de estado, la hace desaparecer y en su lugar le da vida al SEI, que es la comunidad de estados independientes. Y entonces este es el inciso que responde de manera correcta a nuestra pregunta. Vamos a determinar qué es de esta manera y les voy a dejar de este lado los años para que precisamente sepan en qué año ocurrió cada uno de estos hechos. En 1985 se crearon las reformas por Mikhail Gorbachev, tanto en la perestroika, pero también el glasnost. El muro de Berlín que dividía a Alemania cayó en el año de 1989 y la creación de la comunidad de estados independientes se creó cuando finalmente cae en la URSS en el año de 1991. Y entonces el inciso B es el que responde de manera correcta a la pregunta. Y pues nada, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Les recuerdo de que si les agrada este tipo de contenido, no olviden dejar su like, suscribirse y nosotros nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien todas y todos.